Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, soy profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y hoy os traigo un comentario a una sentencia inglesa, la sentencia The Express Pearl del año 2024, dictada por el High Court de Inglaterra y Gales en diciembre de 2024 y que analiza el ámbito subjetivo del Convenio sobre limitación de responsabilidad por créditos marítimos, conocido por todos como el Convenio LLMC del año 1976 y el Protocolo del año 96, y en concreto va a centrar su análisis esta sentencia, y por eso la traigo aquí, en un tema que quizás todavía no habíamos analizado con profundidad: los contratos de slot charters o los contratos de espacios de carga. Este podcast forma parte de una serie de contenidos que voy a desarrollar para el curso online de especialista en Derecho Marítimo Internacional que imparten conjuntamente el Instituto Marítimo Español y la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, curso que dirige el profesor Gabaldón García y del cual tengo el placer de ser profesor. En este sentido, cada mes tengo la intención de publicar un podcast sobre un comentario a una sentencia inglesa que considere relevante en los diversos aspectos del derecho marítimo. ¿Cuáles son los hechos que dan origen a esta sentencia? El 20 de mayo del año 2021, el buque portacontenedores, el MV Express Pearl, operado por la naviera Express Feeders, sufrió un incendio mientras se hallaba fondeado. Pese a los esfuerzos de extinción, el 2 de junio el buque se hundió a pocas millas de la costa de Sri Lanka, lo que supuso la pérdida total del buque y de toda la carga. El incidente desató además un grave desastre medioambiental y dio lugar a numerosas reclamaciones por daños tanto de cargadores y sus aseguradoras como del propio Estado de Sri Lanka. Tras el siniestro, los interesados en el buque acudieron al tribunal inglés, al Admiralty Court, para iniciar un procedimiento de limitación de responsabilidad conforme al convenio que hemos mencionado, el convenio sobre limitación de responsabilidad por créditos marítimos. En febrero del año 2022, el tribunal autorizó a los armadores del buque a constituir un fondo de limitación en Inglaterra, aportado mediante carta de garantía de su aseguradora de P&I. El importe del fondo se calculó aproximadamente en 20 millones de libras esterlinas. Posteriormente, en julio del año 2023, se dictó el correspondiente decreto de limitación a favor de los solicitantes, limitando su responsabilidad por todos los daños derivados del siniestro, de acuerdo al artículo 6 del convenio. Paralelamente, el gobierno de Sri Lanka había iniciado en el año 2022 un procedimiento judicial en Singapur contra los operadores del buque, reclamando indemnizaciones por el daño ambiental y patrimonial sufrido. En enero de 2024, el gobierno de Sri Lanka presentó ante el High Court inglés una solicitud para dejar sin efecto el decreto de limitación, invocando el artículo 4 del convenio que, como todos saben, quiebra el derecho a limitar si el perjuicio fue ocasionado por una acción o una omisión con intención de causar ese perjuicio, o bien temerariamente y a sabiendas de que probablemente se originaría. La sentencia objeto de este podcast no versa sobre esta impugnación basada en el artículo 4, sino que se centra en otro aspecto fundamental del caso, y es qué partes pueden considerarse armadores, shipowners, a los efectos de acogerse al derecho a limitar su responsabilidad con arreglo al artículo 1.2 del convenio, que habla de propietario, fletador, gestor naval y armador de un buque de navegación marítima. En el procedimiento de limitación que mencionamos, figuran como demandantes las navieras vinculadas a la explotación del buque, tanto el propietario registral del buque y su fletador a casco desnudo, así como la compañía Sea Consortium, que opera bajo el nombre Express Feeders, en su calidad de fletador por tiempo. En conjunto, estas entidades representaban a los intereses del buque y son las que habían constituido el Fondo de Limitación en Londres. Por otro lado, como demandados figuraban todos los perjudicados por el siniestro con posibles créditos contra los demandantes, y entre ellos, y es aquí donde está la importancia de esta sentencia, se encontraba no solo el propio Estado de Sri Lanka y numerosos cargadores y aseguradores, sino las navieras de línea que habían embarcado contenedores en el buque, en virtud de diferentes acuerdos comerciales con la compañía Sea Consortium.
Estas navieras, que luego veremos un poco más en profundidad, son Bengal Tiger Line o, como llamaremos a partir de ahora, BTL, Mediterranean Shipping Company, MSC y Maersk. Cada una de ellas pueden ser consideradas como porteadores no propietarios, que mediante diferentes estructuras contractuales que ahora veremos, disponían de una parte de la capacidad de carga del buque para transportar contenedores de sus propios clientes. Estos contratos eran un Agreement for Transport Services, o un ATS, entre los demandantes, entre Express Feeders y Maersk. En este caso, este contrato no garantizaba un número fijo de contenedores por viaje, sino que Maersk lo que hacía era solicitar espacios según sus necesidades y pagaba únicamente por los contenedores efectivamente transportados. El segundo contrato, un Fixed Slot Contract o FSC, entre de nuevo la compañía armadora Express Feeders y BTL. En este contrato se asignó a BTL un cupo fijo de 250 contenedores por viaje del buque durante un periodo determinado. A cambio, BTL debía pagar un flete fijo por cada slot de contenedor, utilizado o no utilizado. Este tipo de acuerdo podríamos decir que es un tradicional slot charter, análogo a un fletamento por viaje, en cuanto que BTL reserva capacidad de carga, pero limitado a una porción de la capacidad total del buque. Y por último, el tercer contrato, el Connecting Carriage Agreement, o CCA, entre, de nuevo, Express Feeders y, en este caso, MSC. MSC disponía de un cupo de varios contenedores por semana a bordo del buque y se obligaba a pagar una tarifa por contenedor efectivamente embarcado. A diferencia del contrato que hemos visto antes de BTL, MSC no pagaba por slots utilizados. Su obligación de pago era únicamente por contenedor cargado en el buque. Esta pluralidad de contratos refleja la práctica común en el transporte marítimo de línea. Los acuerdos de intercambio de espacios permiten a distintas navieras cooperar para optimizar la utilización de buques, ampliando sus coberturas de servicio sin desplegar o sin tener que hacerlo en sus propias naves en todas las rutas. Por lo tanto, BTL, MSC y Maersk tenían un interés evidente en el procedimiento de limitación, y es buscar cobertura bajo el mismo fondo de limitación que habían constituido los armadores del buque. En concreto, pretendían ser reconocidas como sujetos de derecho a invocar limitación de responsabilidad, al igual que el propietario y el fletador por tiempo del buque. Por lo que pedían al tribunal que se les reconociese su derecho a limitar responsabilidad por el siniestro en los mismos términos que las demandantes y participar del fondo de limitación existente, que este fondo, como digo, se entendiese también constituido para ellas. La resolución de este punto requerirá interpretar, como ahora veremos, el término armador, shipowner, del artículo 1.2 del convenio y determinar si éste incluye a los slot charters. Estas solicitudes, como mencionábamos al principio, han sido tramitadas por el High Court inglés y decididas por el juez Andrew Baker, dando lugar a la sentencia de 12 de diciembre de 2024, objeto de este podcast. Para llegar al fallo que ahora comentaremos, el tribunal centró su análisis jurídico en la definición de shipowner del convenio y en la jurisprudencia previa que lo había interpretado. En particular, se examinó como precedente relevante el caso inglés de MSC Napoli del año 2008. En aquella causa, con hechos análogos a los que ahora vemos, los cuales surgen a raíz también del hundimiento del buque MSC Napoli en el año 2007, varias navieras usuarias de espacio en dichos buques intentaron acogerse a la limitación de responsabilidad. En ese caso, se planteó si dos compañías que tenían contratos, como digo, de slots charters con MSC, que era el propietario del buque siniestrado, podían ser consideradas charters del buque en sentido del convenio de limitación. El tribunal resolvió afirmativamente la cuestión, sentando un importante precedente, y concluyó que ambas compañías calificaban como shipowners dentro de este significado general del artículo 1.2 y que por tanto cada una de ellas podía ser considerada como charterer de un buque de navegación marítima, aun cuando su contrato no les concedía el uso o control de la capacidad total del buque. En su razonamiento, la sentencia subrayó que el término charterer abarca cualquier clase de fletador,
ya sea armador a casco desnudo, fletador por tiempo o fletador por viaje. Observó que los contratos de reserva de espacio comparten características con los fletamientos tradicionales de buques completos y que no había base lingüística ni funcional para excluirlos del alcance del artículo 1.2 del convenio. Añadió que si los fletadores de espacio fueran considerados terceros ajenos a la limitación, ello desincentivaría el uso de este tipo de contratos, de espacios en el buque, que es una modalidad de contratación bien establecida y eficiente desde finales de los años 60 y 70. El juez razonó además que la finalidad del convenio es evitar que en caso de siniestro el propietario tenga derecho a limitar su responsabilidad dejando expuestos sin límites de cobertura a los porteadores contractuales que transportan carga en su buque. Por tanto, incluyó a estos slot charterers dentro del término fletadores contemplado por el convenio. En síntesis, lo que hizo esta sentencia determinó que un contrato de reserva de espacio, aun sin conferir control total del buque y aunque se pague por espacio no utilizado, sigue siendo un contrato de fletamento a los efectos del régimen de limitación. Este amplio criterio sentó, como dijimos, un precedente relevante en el derecho marítimo de inglés, aunque no ha sido hasta el año 2024 cuando ha sido necesario profundizar si esta lógica también se puede extender a diferentes variantes de contratos de slot charters, es decir, a estos contratos, como digo, de reserva de espacio. El caso Express Pearl ha dado la oportunidad de aclarar esta cuestión al involucrar contratos de uso de espacio con modalidades de pago diferentes. BTL pagaba, recordamos, una tarifa fija, usara o no el espacio asignado, mientras que MSC y Maersk solo pagaban por contenedor efectivamente transportado. E incluso uno de ellos, en el caso de Maersk, el contrato estaba redactado sin emplear terminología típica de un contrato de fletamento. En consecuencia, lo que va a hacer el juez en este caso es analizar minuciosamente la jurisprudencia previa, el MSC Napoli, junto con los términos precisos de cada contrato en disputa a fin de decidir si todos ellos debían gozar del estatus jurídico de fletadores conforme al artículo 1.2 del convenio. Tras evaluar los contratos y argumentos de las partes, el tribunal concluyó que todas ellas debían ser calificadas como charterers del buque en el sentido del convenio de limitación y, por tanto, como shipowners habilitados para limitar su responsabilidad. La ratio decidendi de la sentencia reside en una interpretación finalista del término charter del convenio. El tribunal afirmó que, por regla general, basta para ser considerado fletador que el contrato correspondiente obligue al propietario o al armador disponente a poner a disposición de la otra parte una porción de la capacidad de carga del buque para el transporte de mercancías, de las cuales dicha parte responde como porteador frente a terceros. En otras palabras, si a una parte se le contrata espacio en un buque para cumplir las obligaciones que dicha parte tiene como porteador, esta deberá ser tratada como fletadora a efectos del convenio. No es necesario que tenga derecho a usar toda la capacidad de carga del buque, ni a dirigir su navegación, por supuesto, ni se le exige que el contrato la denomine formalmente como fletador, charterer, ni que deba pagar por el espacio no utilizado. El juez enfatizó que lo determinante es la sustancia económica del acuerdo, la cesión de la capacidad de transporte en un buque para integrarla en el servicio del fletador como porteador marítimo. Aplicando estos principios al caso concreto, el tribunal examinó individualmente los tres contratos. Por un lado, consideró que el contrato de slots fijos entre Express y BTL era materialmente idéntico a los contratos analizados en MSC Napoli. BTL disponía contractualmente de un volumen fijo de espacio de diferentes contenedores por viaje y pagaba una cuota fija aunque no la utilizara por completo. Es decir, exactamente lo que ocurrió con Hapag-Lloyd en el caso MSC Napoli. Por lo que determinó que BTL era claramente un fletador bajo el convenio de limitación. Respecto de MSC, la única diferencia notable era la ausencia de obligación de pago por slots no utilizados en su contrato, es decir, solo pagaba por contenedores efectivamente transportados. El tribunal dejó sentado que esa diferencia no altera la calificación jurídica del contrato. La falta de pago por no uso es irrelevante a los efectos de encaje en el artículo 1.2 del convenio, pues el contrato
con MSC seguía siendo en esencia un acuerdo de cesión de espacio, un slot charter, similar de nuevo a lo que ocurrió en el caso MSC Napoli. El hecho de que no existiera una tarifa mínima por no uso no priva al acuerdo de su naturaleza de fletamiento. En consecuencia, declaró que MSC califica como fletador del buque a los efectos del convenio. Y por último, en el contrato de Maersk, pese a que estaba redactado en un lenguaje que trataba a Maersk casi como un cliente cargador, el tribunal procedió a una interpretación contextual del mismo. Dice la sentencia que debe leerse el acuerdo en su conjunto. De este análisis resultó que en la práctica Express se obliga a poner a disposición espacio de carga a Maersk en su buque o en sus buques siempre que Maersk lo solicitara, integrándose así en la cadena de transporte asumida por Maersk como contador principal. El tribunal concluyó, por tanto, que el contrato se podía caracterizar en el fondo como un contrato de alquiler de espacios en el buque Express de forma intermitente, incluyendo en el viaje concreto del siniestro. En consecuencia, también calificó a Maersk como charterer a efectos del convenio de limitación. En virtud de todo lo anterior, el tribunal declaró que estas tres navieras son shipowners en relación con el viaje siniestrado, por lo cual cada uno de ellos ostenta la condición de fletador del buque en el sentido del convenio, reconociéndoles el derecho a limitar su responsabilidad respecto de cualquier reclamación derivada del incidente en iguales términos que los armadores originales. ¿Cuál es la importancia de esta sentencia? Y ya con ello concluyo. La importancia reside en haber clarificado el alcance subjetivo de la limitación de responsabilidad, confirmando que las grandes navieras que cooperan mediante cesión de espacios de buques ajenos comparten todas ellas el estatus de armador a los efectos limitativos. El tribunal confirma y amplía la interpretación extensiva del término shipowner que llevó a cabo en el caso de MSC Napoli en el año 2007. Se consolida así la regla de que los contratos de utilización de espacio, slot charterers, incluyendo aquellos donde el pago es solo por uso efectivo, e incluso contratos atípicos, denominados de otra forma, pueden equipararse a fletamentos a los efectos legales de la limitación de responsabilidad. El énfasis en el fondo económico sobre la forma contractual supone un mensaje claro. Las partes no pueden eludir ni perder la protección del convenio de limitación simplemente por la terminología empleada en sus contratos. Lo relevante, como ha dicho el tribunal, es la función que desempeña la parte en la operación del buque. Si actúa como un fletador, es decir, integra el buque en su oferta de transportes a terceros, se beneficiará del mismo manto limitativo que cubre al armador. Además, el High Court envía un mensaje de adaptación del derecho marítimo a las realidades contractuales y operacionales contemporáneas. La figura clásica del charterer evoluciona, quizás también para abarcar a los Non-Vessel Operating Common Carriers u otros transportistas que operan sin buque propio, siempre que sus acuerdos contractuales les confieran derecho a un volumen de carga a bordo. Esto fomenta la práctica o las prácticas cooperativas en el transporte marítimo, los consorcios, los slot chains, las alianzas de líneas, etcétera, al asegurar que todas las navieras participantes comparten tanto los beneficios comerciales como las protecciones legales ante riesgos como el que hemos redactado en este podcast. Finalizo aquí el comentario de esta sentencia. Espero que os haya parecido interesante. Nos escuchamos en el próximo episodio.